Hola y bienvenidos al primer vídeo que voy a subir en este maravilloso canal de Vichy Catalán, en el que voy a contar más o menos cómo me está yendo con la dieta, cómo me está yendo con el ejercicio y cómo me está yendo con todo. Hoy en concreto os voy a contar la experiencia con el gimnasio y los primeros días que vas al gimnasio. Cosas, por favor, que no te pueden faltar cuando vayas al gimnasio en la mochila. Primero de todo, hidrátate. Yo siempre que voy al gimnasio me llevo unas latas de esta de tónica de Vichy Catalán, principalmente por la tapadera, porque como la pongo en la bicicleta, y esto se abre así, como una lata normal y corriente, tiene una tapadera por si se mueve mucho la bicicleta o algo así, aunque sea estática siempre tiene un pequeño movimiento, no se sale el líquido de lo que es el contenido de la lata y por lo tanto está bastante bien. Lo segundo, por favor, señores que estáis yendo al gimnasio, que me estáis acompañando en el ejercicio y el deporte. Ejercicio y deporte es lo mismo, Juanma, no tiene mucho sentido, da igual. Por favor, una toalla. Llevaros una toalla, no para secaros, no, para limpiar la máquina. Para secaros usáis la del vestuario cuando te acabes de duchar en el vestuario y te secas. Pero por favor, una toalla, porque si estás una hora en la cinta de correr, sudas y las manos, como las tienes puestas en la cosa esta para sujetarte, pues eso se queda bastante pringoso de sudor y estaría bien que se limpiase. Hay algunos gimnasios que tienen como cristasol y papel, pero los que no tienen es una guarrada porque lo tienes que limpiar tú. Así que por favor, limpiad las máquinas después de usarlas. Ponte ropa cómoda, por favor. He visto en el gimnasio chicas corriendo con vaqueros, shorts, porque son bastante cómodos. No, para correr te pones o un pantalón corto de chándal o un pantalón largo de chándal y vas que chutas. No hace falta ir guapo al gimnasio, de verdad. Al gimnasio se va a hacer deporte y a sudar. No intentes ir con una minifalda, porque no. Aparte de un calzado cómodo también, como estás a 100 en el gimnasio, super high, super pam, al salir puedes coger un resfriado. Así que por favor, abrígate justo al salir, justo después de las duchas, te metes una chaqueta a la mochila y cuando salgas te la pones, porque aunque parezca que tienes calor, en la calle estás a 2 grados, por lo menos aquí en Madrid, y hace bastante frío. Así que por favor, píllate una rebequita, como diría mi madre. Y cuando llegues a casa vas a estar bastante falto de azúcar, así que te puedes tomar alguna fruta si vas al gimnasio a media mañana, y si vas después de comer te puedes tomar otra fruta. Lo que necesita tu cuerpo es una pequeña dosis de azúcar cuando sales del gimnasio, o un plátano, que el plátano tiene muchísimo potasio y está súper bien. Parece que estoy haciendo este vídeo enfadado, pero es que he recordado que hay gente que no limpia las máquinas después de usarla y me cabrea bastante. Y hasta en el próximo vídeo espero contaros mi rutina de máquinas en el gimnasio y ya iré sacando temas porque espero estar por aquí bastante tiempo. Y os podéis suscribir justo debajo en el botón de algún lado de la pantalla, tiene que haber un botón para suscribirte, y si no, abajo en el botón que pone suscribirse en rojo, pues le pinchas y ¡bum!, te suscribes. También le puedes dar like y dejar tus experiencias en el gimnasio y seguir a Vichy Catalán en todas sus redes sociales, porque vamos a hacer muchas cosas en las redes sociales de Vichy Catalán, tanto en Instagram como en Twitter. Así que eso, que por mi parte no tengo que contaros más nada, así que nos vemos en el próximo vídeo. Sí, en el próximo vídeo seguramente, así que adiós.